El pase de la mañana. Los casos y las cosas que no podés dejar pasar. Pasan a las 9 en Sarandí. La foto, digamos, que nos arroja esta encuesta combinada del segundo trimestre del año, nos da un 29% de aprobación. Como siempre, marcamos, la aprobación está dada por la suma de quienes dicen que la gestión es muy buena, 4%, con quienes dicen que es buena. Ahí llegamos al 29%. La desaprobación es del 22%, porque es la suma de quienes dicen que es mala, 14%, más 8 de quienes dicen que es muy mala. Pero capaz que el dato más impactante es el que refiere al porcentaje de aquellos que ni aprueban ni desaprueban. La minoría mayor es un 43% que dice que la gestión no es ni buena ni mala. Y hay un 6% adicional que no responde la pregunta. Entonces podemos decir que 1 de cada 2 uruguayos no otorga nota favorable o desfavorable al gobierno. Impacta, no sorprende tanto en el sentido de que en la medición pasada habíamos vuelto a ver que el amarillo, ¿verdad? Como estamos viendo en la placa, era el color de más peso. Ahora, es un dato impactante, es un dato que es novedoso para el contexto del inicio de un gobierno, porque en general los gobiernos comienzan con una aprobación más alta. Pero tampoco es un gobierno polarizado, porque la desaprobación es baja comparativamente también. Entonces, es un gobierno que en algunos puntos está como pasando por debajo del radar, o en un contexto de relativa poca visibilidad o poco debate. 9 de la mañana, 1 minuto. Buen día para todos, compañeros. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Escuchábamos la voz de Porzechansky en Telenoche, ¿verdad? Porzechansky, bueno. Tiene un apellido complejo. En la noche de ayer, hablando justamente de la apatía o de esta suerte de pasar por abajo del radar, como decía recién en el audio. 29% de los uruguayos aprueba lo realizado hasta ahora, el 22% lo desaprueba. Pero un 58% sostiene que aún es demasiado pronto para evaluar la gestión o no tiene una posición firme tomada hacia un lado y hacia el otro. ¿Es pasar por abajo del radar? ¿Es que todavía tiene crédito? ¿Cómo la ven? Habló por Secanqui, ¿no? Sí. Está hablado después, ¿no? Bueno. A mí me llamó mucho la atención el 43%. Dije, wow, no recuerdo algo así, ¿no? Que claro, lo escuchás hablar al experto y te queda poco para agregar, ¿no? Pero sí, en lo que sí pienso es que estoy de acuerdo. O sea, porque vos ves que este es un presidente que no se muestra mucho, ¿no? Y no hay grandes anuncios, que no significa que no estén trabajando o que no estén haciendo bien o mal las cosas. O sea, esa definición me parece lógica, o sea, debajo del radar. El porcentaje de desaprobación anda en el 20 y pico %. Claro, vos después de desgranar ese 43, capaz que la mitad dice no, ¿sabes? 22% lo desaprueba. Claro, después capaz 14 y 8. Claro. Pero me parece muy llamativo ese detalle no sé qué decir, el 43%. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Después iremos decantando si es bueno o malo eso. Claro, está bien. Tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Claro. Porque un poco lo decía Rafael Porque ahí. que la sociedad que necesita alguien que salga a hacer anuncios todo el tiempo. Capaz que no va tanto por los anuncios, ¿no? Sí, él decía que no está polarizado, y eso me parece que está bueno. Eso es como el lado positivo de esto, ¿no? Tenés la posición radical que se veía, por ejemplo, en otros gobiernos, pero tenemos el ejemplo fresco de la calle Pou, que tenía una aprobación altísima de quienes lo habían votado y bajísima de quienes no lo habían votado. Con Orsi pasa algo muy curioso, y lo decía ayer también Porzechansky. Cuando se ve por el lado de electorados, se arrojan varias pistas relevantes para comprender este singular contexto, dice. El dato más impactante es que casi la mitad de los frente amplistas no aprueba abiertamente la labor gubernamental. Mientras un 48% de quienes votaron al frente califica a la gestión como buena o muy buena, un 36% tiene aprobación neutra, un 5% le desaprueba y otro 7% no quiere omitir opinión.
Y ahí dice, si lo comparamos con el gobierno de Lacalle, hay que tener en cuenta que durante su mandato la aprobación al interior del electorado coalicionista fluctuó entre el 70 y el 85%. Fueron muy diferentes los primeros 6 meses, ¿no? Ni que hablar, pero esto se mantuvo claro. durante todo el periodo, lo de Lacalle. Claro. Y la desaprobación venía del Frente Amplio. Y acá se está dando una cosa muy pareja entre los electorados. Obviamente hay más aprobación en el Frente Amplio y sería muy raro que no fuera, pero es baja la aprobación explícita del electorado Frente Amplista y viene por ahí, ¿no? Un electorado que todavía no tiene muy claro cuál es su opinión sobre digamos, el devenir de esta administración. Incluso cuando se ven los motivos, que algo decías vos, Daro, de por qué ni buena ni mala, se tiene que un 58% sostiene que aún es demasiado pronto para evaluar la gestión, un 20% dice que no observa cambios respecto al pasado. Eso también me llama la atención. 15% tiene una mirada más negativa que positiva y un 7% dice que no está del todo informado como para emitir un juicio de valor, que es parte de nuestro fenómeno de apatía sobre la información, la actualidad y las noticias, ¿no? Pero bueno, yendo un poco más a fondo con la encuesta, creo que hay más datos de cómo está funcionando en la opinión pública este gobierno en un contexto además de discusión presupuestal, como hablábamos ayer, que va a ser una época más bien conflictiva, porque siempre lo es, de mucho reclamo. En fin, no sé, no lo agarra demasiado bien parado al gobierno. Y un dato más, que hablábamos con Pepe antes de arrancar, el tema de la aprobación de la gestión económica. Uh-huh. No es una encuesta que mire ministro por ministro, pero sí se pregunta por áreas, y la evaluación de la gestión económica tiene registros muy similares a los de la evaluación general. Dice que 27% aprueba la labor económica, 19% la desaprueba y 48% ni buena ni mala. Y un 6% que no la califica. O sea, prácticamente espejo de lo de Orsi. Sí, la desaprobación pica cuando se habla de seguridad. Sí, claro. Ahí sí. Ahí está por encima del 50%. Ahí sí, claro, el 53%. Exacto. Es difícil analizar estos primeros 6 meses, ¿no? En principio uno podría pensar, está incluido dentro de la posluna de miel, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A mí me llamó la atención también el dato de la apatía, de alguna manera, de no apruebo ni desapruebo. Ese quizás no sea un buen dato. Y el otro que me llamó también la atención es el de Odone, donde yo esperaba unos números más favorables en cuanto al apoyo al ministro de Economía, sobre todo porque uno imagina que ahí sí puede haber una mirada más positiva de aquellos votantes fuera del Frente Amplio, que no ocurre habitualmente con el presidente, pero esta vez es al revés. Claro. Es la propia fuerza política del presidente de la República quien se muestra más apática. Totalmente. En cuanto a los números. Creo que eso es lo que le llamó la atención a Monse Incluso, Castro, ¿no? Siguiendo tu razonamiento, incluso quizás los votantes de la coalición aprueban más que a Odone que a otros ministros o que a otros ministros amplistas de Economía, ¿no? Sí, y hasta con el presidente. Pero viene la desaprobación o esa apatía, esa posición neutra por parte del Frente Amplista, ¿no? Sí, yo creo que Orsi repite un poco lo que fue su intendencia en Canelones, ¿no? En Canelones él tenía una fuerte aprobación que venía de todos los partidos. Parece que la figura Yamandu Orsi es la que está reflejando un poco el tono de este gobierno, que es una figura que está como libre un poco de los partidos políticos. Él se ha ocupado de eso con el asado con los intendentes, donde demostró, y los intendentes además le dieron ese visto bueno de nosotros sabemos lo que es Yamandu como negociador y como intendente, y es de los nuestros. Ellos mismos lo hicieron y son prácticamente todos del Partido Nacional. Y me parece que eso también es una figura que va más allá de que obviamente al militante no le gusta porque quiere que se identifique mucho más con él, y es lo que se está marcando también, esa cosa desdibujada, porque tu militante quiere que vos marques determinada postura, que algo que no hizo durante, o por lo menos en la última administración en Canelones marcaban eso los números, los niveles de aprobación eran altísimos de Orsi. Y mismo los acuerdos que lograba con los ediles de otros partidos, ¿no? Entonces me parece que esa es la tónica que molesta mucho al militante, al de las bases, y por otro lado convence más al que está en la vereda opuesta, que dice, bueno, es más conciliador. Y en cuanto a la sociedad, lo que noto es que no le está permeando el mensaje totalmente agresivo que se está teniendo de un lado y del otro. La población está expectante. Y lo que me gusta es eso. A mí la verdad me encanta este dato. Me gusta que estén todos esperando. Que estén esperando realmente si van a notar un cambio en sus vidas.
y que el ruido mediático y el griterío de un lado y del otro no esté permeando en lo que piensan con respecto a un gobierno que aún no ha marcado, la verdad, grandes líneas de decir vamos por acá o por allá. Tenemos algunos números que se van esbozando en estos primeros meses, pero no sabemos tampoco qué vuelco dará la economía o la seguridad, que son los temas que nos influyen más en el día a día. Entonces me parece que la sociedad lo que está es eso, expectante. Y este griterío que están teniendo no está permeando, por lo menos en lo que muestran estos números y la encuesta, ¿no? De que, bueno, estoy a la espera. Voy a ver qué pasa. Todavía no puedo evaluar lo que va a hacer este gobierno. Todavía no puedo decir está todo mal o está todo bien, ¿eh? Por eso también. Tampoco les doy un visto bueno porque sí. Ni malo ni bueno. Y eso también habla de tal vez de que los políticos no están dando la tecla con lo que la población está buscando. Yo quería recordar una frase de Orsi. Un lado. Si alguien espera que empecemos a gobernar rompiendo todo esto e inventar algo, se equivocó de película. Lo había comentado. Avisó, ¿no? Repito, después la gente dirá lo que tenga que decir. Y cuando se arman conflictos en la interna, viste que él sale y hizo lauda una propuesta diferente a todos los gobiernos anteriores que hemos tenido. Todos los gobiernos arrancan con la luna de miel, que corre 3 meses, y hay que anunciar y meterle. Y bueno, y capaz que estamos ante un gobierno diferente. No tuvo luna de miel, Orsi. No tuvo. Pero que un 43% califique ni buena ni mala. Claro, pero mirá la frase. Si alguien espera que empecemos a gobernar rompiendo todo o inventar algo, se equivocó de película. Así arrancó Orsi. Vos decís que capaz que muchos sí esperaban que entrara. Es la costumbre que tenemos. No es solo la costumbre. Asumo el gobierno y tiro. No es solo la costumbre. Y avanzo. Y Está bien, pero lo que pasa es que cuando vos en campaña electoral decís que las cosas están mal. Claro. ¿La vas a cambiar? Las vas a cambiar. ¿Y cuánto vas a demorar en cambiar? ¿Qué vas a cambiar exactamente? Acá se está mostrando un continuismo súper marcado. Y bueno o malo, cada uno la gente jugará. que no observa cambios con respecto al pasado. Está ahí. Pero ¿cuántas veces Orsi dijo en campaña está todo mal? No está todo mal, pero Ojo, sí dijeron que yo iban a estoy cambiar. diciendo que, repito, Sí. le irá Es bien, eso lo le que irá está mal. llegando. Pero Orsi Yo hago la misma avisó. lectura. A la gente avisó. le llega el discurso del presidente de la República, no el de las barras. Eso es así. Sí, más que las barras, el Frente Amplio, el programa, Pero el por partido supuesto, entero. vos ¿no? tenías- No estamos hablando de los extremos. Recordemos que, a ver, de el los bueno y el legisladores malo. que se agarran a la piña en el Parlamento. Vos tenías Esas son un- las un- barras que me refiero. Pero no ni me refiero a siquiera- la militancia pero dura y ni pura. siquiera las barras. Los propios Si vas al legisladores. programa del Frente. Los propios legisladores que se pelean en el Parlamento. Pero vos tenías un discurso conciliador de Orsi y tenías otro discurso con Fernando Pereira. Totalmente. Y en Ahí todos va. lados pasa lo mismo. Uno va, concilia, soy esto, lo otro. Orsi ha sido más, siempre fue así. Bueno, pues Sí, eso digo, no yo- muestra demasiado cambio. Yo creo que hay un tema Claro, de estilo. está ¿no? siendo coherente, Básicamente. es un estilo coherente. o sea. Totalmente. Por otra parte, no creo que el presidente no se exponga. Yo creo que se expone Sí, bastante, sí, te diría. sí. Porque Ah, no sí, es claro. un presidente que le guste tanto el discurso o la entrevista ante un medio, sino que le gusta más y se siente más cómodo cuando se maneja en la típica rueda de prensa. En la rueda. Ahí él se siente como más incentivado. Ahora, que eso tenga impacto en la población, no lo sé. Sí, no, ahora pero son con- estilos diferentes, Claro, claramente. ahora con el Él presupuesto. marca ese estilo. ¿no? Ahora con el presupuesto ahí sí se va a ver porque también vas a tener, por ejemplo, ya empezamos a analizar un presupuesto que la verdad no ha tenido mucho cambio en inversión, por ejemplo, en justicia o no llega a lo que se pedía de educación, habla de grandes rasgos y demás, bueno, pero ahora en la discusión también la gente va a empezar a sentir para dónde va, dónde ve, dónde empieza a notar que sí va a haber una, o por lo menos se pretende. Él también habló de las pequeñas cosas, ¿no? Que no iba a ser un gobierno de grandes proyectos o anunciar grandes cambios, sino que iba a mejorar lo que ya está y no funciona. ¿Cómo era que decía? En las pequeñas cosas, Claro, una claro. cosa así, cuando se le hablaba de tantos gobiernos como el primero de Tabaré Vázquez, que fue transformador, Claro. con grandes políticas, y él decía, no, prefiero que funcione lo que ahora no funciona, que ir a A innovar en sacudir las grandes raíces de cosas. los árboles, como decía. Bueno, Bueno. Orsi supo siempre que no iba a tener mayorías parlamentarias claras, ¿no? También es También, una claro. forma de gobernar. Sabe que no puedes tirarle con todo lo que tenés a la oposición porque tenés que sentarte a negociar. Total. Después, también recordemos que han habido propuestas radicales, porque el cambio del plan Neptuno, te gustará o no, pero fue un sacudón fuerte. Creo que fue el mayor, ¿eh? Claro, Estamos hablando decisiones, muy- ¿no? pero es algo Son muy decisiones. pesado esto, ¿no? Bueno, y ahí lo Muy que dice pesado. Pepe, cada vez que hubo temas muy complejos donde había voces disonantes, salía a laudar las discusiones. Hablaba el presidente y laudaba, hasta dentro de su propia fuerza, ¿no? Cuando hubo temas, hasta con el propio canciller, cuando se habló de los pasaportes, hasta el cansancio defendía algo que el presidente dijo, si lo tengo que cambiar, lo voy a cambiar.
Y ahora no viene, había discusión. Y ahora viene un tiempo donde además el legislativo va a tener un papel clave, ¿no? Por más que no nos interese tanto, pero en el presupuesto se mueven muchas cosas, ¿no? Es un momento fermental del ámbito político, Sí. a tal punto que ya es casi un hecho que va a haber una tercera cámara. Es decir, que diputados va a llegar a acuerdos porque son necesarios, pero cuando pasa al Senado, donde la mayoría es del Frente Amplio, quizás se modifiquen y va a tener que volver a diputados. Entonces ya es casi un hecho Pero una hasta- tercera cámara, y va a tener esa tercera cámara con los 45 días que tiene cada uno, estamos hablando de llegar casi a fin de año, ¿no? Sí, Si el se propio tocaran los Tabarelliera plazos. decía en Noticias 5 anoche, decía eso. Es imposible que el Senado no haga modificaciones, decía. No, va a Él ser. desde el Partido Colorado, senador del Partido Colorado, más allá de las mayorías, dice el Frente Amplio, van a haber modificaciones en el Senado, porque siempre hay un aditivo, un sustitutivo, no va a venir a tapar, no, o sea, no va a pasar. Sí. dice. Vamos a llegar a noviembre. Yo veo que el presupuesto Sí. puede ser una instancia interesante también. Algo lo hablábamos ayer, creo que Laura lo decía, de que el grueso del presupuesto es lo que se mantiene un año de periodo a Sí, periodo, claro. y en este se ve claramente que no hay mucho cambio. De hecho, también pueden llegar a caerle los militantes frente amplistas al gobierno diciendo, bueno, no todo lo que prometiste no está reflejado acá, porque es así, o sea, hay mucha cosa que no está Eso ahí, se que ve no en la sabemos encuesta también, ¿no? cuándo va a estar, y que puede estar ahí en la Exacto. encuesta, Sí. y que puede ser que a partir de la discusión se mueva un poco. Porque al fin de cuentas es el votante el que debe reclamar. Yo a veces Sí. escucho a la oposición y digo, bueno, para la oposición es más difícil pararse en determinados lugares, porque ahora se queja con la UDELAR, cuando la UDELAR fue todo el año, la administración pasada, había que pelear peso a peso y demás. Entonces digo, como que la oposición, pero el votante sí tiene todo el derecho de pararse desde el lugar de decir, me prometiste esto y ahora lo quiero. Reclamarlo. Igual, ¿sabés que son números que reflejan un poco lo que nos dijo Rila acá? Lo de la demanda. Lo de la demanda, la baja ¿no? demanda. De que somos un Estaba pueblo con pensando. baja demanda Sí. a la hora de reclamarle a los políticos que cumplan con lo que nos prometieron o que cumplan Sí. con lo que veían que estaba mal. Y de repente eso de decir bueno ni malo tiene un poquitito que ver con eso de que Me conformo. y demandamos poco. Y Entonces, es esa apatía que para claro, mí sí. trasciende el gobierno de Orsi, ¿no? Cuando me La preguntás, apatía sobre el claro. sistema político. Ay, yo sí. creo que esa es la que, clave. que es- Sí. ahí está, eso está atravesando Sí. esto, más allá de Orsi y su También es- estilo. Pero también quería comentar algo que me quedé pensando. En el informe de opción dice que señala como un punto clave el tema de las muertes en calle. Y dice que se acumularon de forma inédita, no sé qué, y que eso no impactó No, en no. la opinión. Y yo No. diría, tampoco impactó, o sí, en la opinión neutra, las marchas atrás, varias marchas atrás del gobierno, que las hemos comentado, y vos decías la de los pasaportes como una de las más emblemáticas. Eso puede estar explicando cierta cosa de, no me meto en esto porque mira, van y vienen, no sé. Lo planteo como una Me mareé. hipótesis, me mareé, no sé ni para dónde va este gobierno, que hay un poco de eso, de cuál es La renuncia de la Ministra de Vivienda. cuál fue es la mucho orientación, claro. así arrancamos. Sí. Claro, arrancaste así. Tal vez con Pero esa no le están marcha golpeando atrás- con desaprobación. Sí. Eso es lo último, ¿no? Sí. No impacta en una baja aprobación, sino más bien quizás en esa cosa neutra. Claro, porque tal vez en esas marchas atrás tampoco tenía mucha influencia en el día a día de la gente, ¿no? Porque la verdad, sí, para los que lo vivieron fue un problemón, pero para el general de la población nunca se enteró porque ni siquiera capaz sacó el pasaporte. Entonces ni se enteró de por dónde pasaba ese tema u otros que a veces son de relevancia muy alta política, pero en el día a día de la vida de la gente, que al fin te preguntan si estás en desacuerdo o no en cuanto a si ves algún cambio o no, también depende cómo vos percibís esa pregunta y cuáles son los grandes temas. Ahí sí funcionaba para el grito de la barra. Claro, y ay, se me fue lo otro que quería, se me fue. Pero creo que lo del tema de situación en calle. Realmente somos una sociedad que no le importa muy poco ese tema. Y es así, es así. Es más, se genera un problema y hay como se está generando una situación de enfrentamiento entre los propios ciudadanos en eso. Entonces, realmente, como nos pasa con la delincuencia y entender la delincuencia desde el lugar de cómo se genera, y bueno, es uno menos que se maten entre todos, con la gente en situación de calle también pasa mucho eso. Bueno, está. Sí, No con me el importa, no es una muerte que me duela tanto. Por el Es tema- así, con el somos tema una seguridad, sociedad que está pasando por eso. Se da una particularidad, ¿no? Es el tema que más preocupa a los uruguayos en una pregunta abierta, claramente Sí. no dirigida, una pregunta abierta. 46% era el último dato de la última encuesta que leímos, ¿no? Sin embargo, cuando hablas de cárceles,
la mayoría de la gente no le interesa. No es un No. tema que le interesa. Es decir, está íntimamente asociado Y no con el tema entiende, de- no entiende que pero la no, raíz está no lo ahí. relaciona. Claro, exacto. Pero ustedes escucharon lo que dijo el fiscal Rosa recién. No tienen gente en la fiscalía. Bolsones de impunidad. Pa. Escúchame. Qué fuerte. ¿De qué estamos hablando? No hay fiscales para investigar los delitos. Te rompen un vidrio, te roban algo y ¿cuánto tenés que esperar para que te atiendan si no hay gente? Por favor. Si lo pensamos desde ese punto de vista, capaz que también le empezás a dar un poquito más de bolilla al tema carcelario. Totalmente. ¿Me dejas decir algo antes Lo que vayamos? te haga Yo sé feliz, que se Aldo, van a lo que a vos sumar, te haga feliz. yo sé que se van a sumar. Se están conmemorando 151 de 51. Perdón. ¿Vamos? Son 151 años de... La Paloma. Oh, no te vamos puedo ahí. creer. Así que un abrazo grande para nuestros queridos amigos de Qué Solar y Radio lindo. que están ahí enarbolando la bandera de las conmemoraciones. Qué Un lindo. beso enorme para Celso todos y los que nos Johnny. escuchan, De eso además. llegamos en 3 horas. Precioso, claro. Vamos pa' ahí. Las actividades que debe haber. Un asadito. Maravillosas. Las ballenas. Sí, Ahí qué tenés las lindo, ballenas. qué lindo. Y a Gerardo también un abrazo grande. Las ballenas y a Gerardo. Eso, Ah, y a la gente de los boliches también. 9 y 20. Porque dejamos a todo el mundo afuera, si no, ¿no? Dejemos de saludar solamente toda la gente vida encumbrada, hermosa. claro. Bueno, viene Germán Medina en un ratito nada más. Vuelve de Bariloche con nieve en las patas. Sí, increíble, un fenómeno. Vuelve ¿Otra vez? Germán Medina en ¿No un andaba rato de viaje nada hace poco más. también? No. Bueno. Se había ido a Buenos Aires. Pero sí. muy, Sí. muy puntual. Un día, Debe dos venir días. escuchando, así que ya va a venir a ¡Qué bardearme. maravilla! así que- 2 temas más. Tenemos Dale. un informe sobre el efecto Sí, Temu, señor. por decirlo de El alguna impuesto manera. Temu. El Ahí impuesto va. Temu, con algunas novedades vinculadas al TIFA, ¿no? Lo que pasa con ese Se habló paraguas en Estados mucho Unidos. del TIFA, pero hay voces que no están tan de acuerdo con que el TIFA nos obliga a no ponerle Ah, mirá, impuesto. qué interesante. Sí, señor, sí, señor. Bien. Aparentemente hay una lectura que dice, vos, lea, es más, manda a leer el TIFA a más de uno. Vamos a ¿Viste? escuchar. Sí, Pero señor. nos metemos con China, pero no con Estados Unidos. Bueno, veremos. No te hagas el vivo. Y después tenemos novedades sobre el tema de la refinería de ANCAP. Pepe. Exactamente, nos vamos a sumergir unos 30 metros aproximadamente Ay, ay, ay. en ese tramo que va desde la boya petrolera a la terminal de José Ignacio. Ahí está el problema. No le Apareció. encontraron la vuelta todavía. Hay 17 buzos trabajando. Tenemos una serie de ¿Seguimos la datos para vuelta compartir. todavía? Sí, sí. Por eso la Pero- refinería sigue parada. La refinería sigue detenida, claro. Y hay oyentes que están preguntando hoy más temprano, así que a quedarse y a... Pero Actualización Pepe en unos consiguió minutos. data importante sobre el punto de pérdida, sobre todo y donde hay que arreglar. ¿Arrancamos, les parece? Salud. Dale.